Hola, me llamo Joaquín, y hace poco me uní a esta comunidad. Desde la primera historia que escuché en tu canal, supe que debía contar la mía. La mía no es una historia común, ni de esas que cuentan en las fogatas para dar miedo. No, esto es algo mucho más profundo, algo que ha marcado cada rincón de mi vida, y que, aunque intento no recordarlo, aún persiste en las esquinas oscuras de mi mente. Yo era carpintero, de esos que no buscan grandes proyectos ni fama, solo el sonido de la madera al ser cortada y la satisfacción de una pieza bien hecha. Mi taller, en el pueblo donde nací, era pequeño, pero para mí era el centro del mundo. Las herramientas colgaban ordenadas en las paredes, los sacos de serrín se acumulaban bajo los bancos de trabajo, y siempre había una ventana abierta por donde entraba una brisa cálida que me hacía sentir que, aunque el mundo estuviera en caos, mi refugio estaba intacto. Sin embargo, esa paz duró más de lo que debía. Una tarde, al volver del mercado, algo me llamó la atención. En la acera frente a mi taller había una figura que nunca antes había visto por el pueblo. Un hombre, alto, de cabello oscuro y ropa tan pulcra que parecía de otro tiempo, parado justo en la entrada de mi taller. No me sorprendió que alguien quisiera ver mis trabajos. La gente del pueblo solía pedirme que les arreglara sillas o mesas. Pero este hombre no parecía interesado en una simple reparación. Cuando me acerqué, me miró de una manera que desbordaba algo más que curiosidad. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían atravesarme, y en su expresión no había prisa, solo calma, una calma que me resultaba incómoda. «Veo que eres un buen carpintero», dijo con una voz suave pero profunda. «Pero sé que, a veces, el talento necesita ser reconocido». Me quedé en silencio por un momento. No entendí bien a qué se refería, pero en ese momento, algo dentro de mí se removió. Siempre había tenido una sensación extraña de que mi habilidad para la carpintería no era solo trabajo manual. De alguna manera, había logrado perfeccionar mis creaciones de una forma que otros simplemente no podían. Y aquel hombre parecía saberlo. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté finalmente, dejando que la incomodidad se filtrara en mi voz. «Solo una cosa, Joaquín», respondió, su voz ahora más baja, casi susurrante. «Lo que te ofrezco no es un trabajo cualquiera. Es una oportunidad de crear algo que perdure más allá de las simples limitaciones humanas. Una oportunidad para forjar algo eterno». Su invitación era extraña, pero había algo en su tono, en su presencia, que no me permitió rechazarlo. Quizás la idea de dejar algo detrás de mí, algo que trascendiera las barreras del tiempo, despertó mi ambición. Quizás también la sensación de vacío que sentía en mi vida, de que nunca había alcanzado mi verdadero potencial, me impulsó a escuchar más. «¿Y qué tengo que hacer?», le pregunté, sin comprender del todo las implicaciones de mis palabras. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a ser cálida, pero que parecía saber algo que yo aún no sabía. «Un pacto», dijo simplemente. «Un pacto en el que ambos ganamos. Yo te daré la habilidad de crear lo que siempre has soñado, pero a cambio, deberás darme algo que realmente importe». Me sentí extraño, pero no pude evitar sentir una especie de excitación, algo que era casi adictivo. La idea de ser capaz de crear algo perfecto, algo que nadie pudiera jamás igualar, era tentadora. «¿Qué debo darte a cambio?», le pregunté, sin pensar del todo. «Tu alma», respondió él, como si fuera lo más natural del mundo. Al principio, no entendí lo que quería decir. Pensé que era una metáfora, que hablaba en términos simbólicos. Quizás estaba haciendo una especie de broma macabra, quién sabe. Pero, mientras lo miraba, algo en sus ojos me decía que no era así. Y entonces, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin embargo, mi boca no dejaba de moverse. «Lo que sea que pidas», dije, sin pensarlo bien. Mis palabras se sentían como si las hubiera dicho otra persona, como si no tuviera control sobre ellas. El hombre asintió, un brillo oscuro cruzando su mirada. «Muy bien, Joaquín. A partir de este momento, todo lo que toques, todo lo que crees,
tendrá una perfección que no se ha visto antes. Pero recuerda, todo lo que hagas estará marcado por el pacto. Nada será sencillo. Habrá un precio que pagar. Con esas palabras, desapareció, como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí una sensación de vacío en el aire. Me quedé allí, parado, sin saber si había sido una ilusión o si realmente había hecho un trato con alguien o algo. Pasaron los días, y algo comenzó a cambiar. Las piezas que creaban no solo eran más perfectas, sino que tenían una calidad extraña, una vibración que no podía describir con palabras. Cada corte, cada ensamblaje parecía demasiado perfecto. Me sentía como si ya no fuera yo el que trabajaba, sino algo más, algo que se había apoderado de mis manos. Pero no fue solo eso lo que cambió. Poco después de aquel encuentro, las personas del pueblo empezaron a mirarme de una manera distinta. Al principio pensé que era solo mi paranoia, pero no. Había algo en sus ojos, algo que me hacía sentir observado de una manera incómoda. Como si supieran algo sobre mí que yo mismo no entendía. Una noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, algo extraño ocurrió. El aire se volvió denso, pesado, como si cada respiración estuviera llena de un peso invisible. No era el tipo de tensión que se siente por una tormenta cercana, sino algo más, algo que no podía identificar. Mis manos temblaban mientras sostenía el cincel, pero no podía dejar de trabajar. Algo dentro de mí me decía que debía continuar, que debía perfeccionar mi creación. Y cuando terminé, me di cuenta de lo que había hecho. No era una pieza común. Había algo en ella que no podía comprender, como si hubiera plasmado algo en la madera que no pertenecía a este mundo. El objeto, una pequeña escultura, emitía un brillo débil pero persistente, como si tuviera vida propia. Entonces lo entendí. No había sido un pacto cualquiera. Había hecho algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y, en ese momento, supe que ya no podía dar marcha atrás. Desde esa noche, todo cambió, pero no de la manera en la que podría haberlo anticipado. Lo que había creado, esa escultura que había nacido de mis manos, no estaba hecha de madera común. A cada paso que daba, parecía respirar de manera sutil, como si un eco lejano de vida se propagara a través de ella. Pero lo extraño no era la pieza en sí, sino la sensación de estar siendo observado, de manera constante. Cada rincón de mi taller comenzó a sentirse como un espacio ajeno, como si no estuviera solo. Al principio intenté ignorarlo. Volví a trabajar en mi oficio, siguiendo los pasos automáticos que siempre me habían dado calma. Sin embargo, cuanto más trabajaba, más fuerte se hacía la presencia en el aire. Como si mis creaciones tuvieran la capacidad de atraer algo que no pertenecía a este mundo. Las piezas que antes habían sido obras de arte, ahora se sentían distorsionadas, como si lo que las llenaba no fueran manos humanas, sino algo más antiguo, más sombrío. Esa noche, mientras observaba la escultura bajo la luz tenue de la lámpara, la vi moverse. O, al menos, creí verla moverse. Un leve cambio en la posición de las sombras que se proyectaban sobre su superficie. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado, mis manos frías y mi respiración suspendida en el aire. Pero cuando la toqué, nada. Todo seguía igual. Sin embargo, había algo extraño en la textura de la madera, algo que parecía estar más vivo de lo que debería. Pero no podía explicarlo. No quería. En los días siguientes, las cosas se volvieron más complicadas. La gente comenzó a acercarse a mi taller con una frecuencia alarmante. Siempre eran los mismos. Viejos conocidos, algunos de ellos amigos de toda la vida, pero había algo diferente en ellos. Los veía mirar mis trabajos con una fascinación que me ponía incómodo, una fascinación que no comprendía del todo. Sus ojos brillaban con algo que no reconocía, una mezcla de admiración y miedo. Algunos incluso se detenían frente a la puerta sin entrar, como si algo invisible los detuviera.
Pero el punto más extraño llegó una tarde, cuando Pedro, un viejo amigo de la infancia, se presentó en la puerta. Su rostro estaba desencajado, como si hubiera visto algo que no podía procesar. No era el mismo Pedro que recordaba. Este Pedro parecía más viejo, más marcado por algo. Su mirada evitaba los objetos en el taller, sus ojos se mantenían fijos en mí, pero sin realmente mirarme. Joaquín, comenzó con voz temblorosa. Te lo advierto, hay algo en ese taller. Algo que no es bueno. Todo esto no es natural. No deberías haber aceptado esa oferta. Al principio pensé que se trataba de una broma, una manera torpe de hacerme dudar. Pero cuando vi su expresión, su mirada perdida, su miedo palpable, una chispa de duda se encendió en mi interior. Algo no estaba bien. Algo dentro de mí sabía que no podía volver atrás, que la decisión que había tomado no solo había alterado mi vida, sino la de todos los que me rodeaban. ¿De qué estás hablando, Pedro?, le pregunté, sintiendo el peso de mis propias palabras. Pedro se adelantó, tomando una silla sin mirar hacia atrás. Se sentó y, con las manos temblorosas, comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una urgencia casi desesperada. Lo que has hecho, Joaquín, no es un simple trato. Hay fuerzas que se están desatando. Los objetos que creas, las cosas que haces, están empezando a influir en los demás. La gente empieza a cambiar. He visto a algunos que se han acercado a tu taller y algo no está bien en ellos. Como si algo se hubiera colado en sus almas. Mi cuerpo se tensó al escuchar sus palabras. Sabía que Pedro era supersticioso, pero no podía ignorar la gravedad con la que hablaba. La ansiedad se apoderó de mí, pero no supe cómo procesarlo. La figura del hombre extraño, aquella que me había ofrecido el pacto, comenzó a aparecer en mis pensamientos con más frecuencia, como una sombra persistente que no podía ignorar. A esa altura, los sueños también empezaron a volverse inquietantes. Cada noche, soñaba con aquel hombre. Su rostro, su voz, su presencia se filtraban en mi mente mientras dormía. Me veía a mí mismo trabajando, creando algo, pero no sabía qué. Cada pieza que esculpía estaba marcada con un símbolo extraño, una marca que nunca antes había visto, pero que reconocía en lo más profundo de mi ser. Como si todo aquello fuera parte de algo mucho más grande, más antiguo, más peligroso de lo que había imaginado. Una mañana, cuando entré en el taller, me encontré con algo que me heló la sangre. La escultura que había hecho, esa misma que había comenzado todo, estaba diferente. No era solo el brillo que la iluminaba, ni las sombras que se proyectaban de manera extraña. No, era que ahora parecía estar mirándome. No con ojos, claro, pero el ángulo de las sombras, la curvatura de la madera, las líneas de la escultura, todo parecía estar dispuesto de manera que me observaba fijamente. La sensación de que algo se había apoderado de la pieza era palpable. No solo era mi taller el que estaba alterado. Era el aire, era la luz, era todo. Todo lo que había creado con mis manos parecía haber adquirido vida propia, como si todo estuviera conectado a algo mucho más grande que mi entendimiento. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de que la escultura no estaba sola. Como si otras piezas, invisibles a la vista, estuvieran también cobrando conciencia. Recuerdo esa tarde perfectamente. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando el taller con una tonalidad dorada que, en lugar de aliviarme, solo aumentó la sensación de desasosiego. Vi cómo la escultura, de manera casi imperceptible, se deslizaba sobre la mesa, moviéndose con una suavidad inquietante. No era solo que se desplazara. No, algo más sucedía. Era como si la pieza tuviera un propósito oscuro, algo que estaba más allá de mi control. Me acerqué, con el corazón latiendo aceleradamente, y al tocarla, sentí una oleada de frío recorriendo mi cuerpo, como si una corriente de aire invisible me atravesara. Pero no era un frío normal. Era un frío que llegaba hasta los huesos, un frío que me decía, sin palabras, que ya no estaba solo.
¿Qué has hecho?, susurré para mí mismo, mientras la realidad a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. El taller estaba en silencio, pero el silencio era pesado, opresivo. Como si la atmósfera misma se hubiera vuelto un ente consciente, observando, esperando. Mis manos temblaban mientras retiraba la escultura de la mesa, sintiendo como cada rincón de la pieza parecía adherirse a mi piel con una fuerza invisible. Pero no era la pieza lo que me preocupaba. Era lo que había dentro de mí, lo que comenzaba a crecer en mi mente, esa sombra que no podía sacudirme. Cuando miraba la escultura, ya no veía lo que había hecho. Ya no veía solo madera, solo formas. Veía algo mucho más siniestro, algo que se nutría de mi propia creación. No sabía cómo había llegado a ese punto, como algo tan simple como una promesa había terminado por trastocar todo a mi alrededor. La sensación de estar siendo observado, la presión constante, me estaba consumiendo por dentro. Sentía que si no lo detenía, todo lo que había conocido terminaría por desmoronarse. Salí del taller, sin saber exactamente qué hacer, pero con la necesidad urgente de alejarme de la pieza. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos, y a la vez, vacía. Cada paso que daba parecía una eternidad, como si el tiempo se alargara, como si el pueblo entero estuviera suspendido en un instante que no lograba avanzar. Las casas que solían parecerme familiares ahora se veían diferentes. Todo estaba distorsionado, como si la realidad misma hubiera comenzado a desmoronarse bajo el peso de mi propia culpabilidad. El sol ya estaba bajo en el horizonte, y la luz teñía todo con una tonalidad anaranjada, sombría. Pero lo peor no era la atmósfera. Lo peor era la sensación de que no podía escapar. No podía huir de lo que había hecho, de lo que había liberado. Pasé frente a la plaza del pueblo, donde los niños solían jugar en la tarde. Pero esa tarde, el lugar estaba desierto. No había risas, ni carreras, ni el bullicio habitual. Solo el eco de mis pasos sobre las piedras del pavimento, resonando con una extraña amplitud. Era como si el pueblo estuviera muerto. Como si, en algún punto que no podía identificar, algo había apagado la vida que solía poblar este lugar. Llegué a la iglesia, el edificio más alto del pueblo, y subí los escalones sin pensarlo, como si una fuerza ajena me guiara. En lo más profundo de mi ser, sabía que no estaba buscando consuelo ni respuestas espirituales. No era la fe lo que me traía aquí, sino una necesidad urgente de escapar, de encontrar un refugio, aunque fuera temporal. Dentro, todo estaba en silencio. El incienso, la madera envejecida, el frío de las paredes que parecía penetrar hasta los huesos. Me acerqué al altar, sin realmente saber qué esperaba encontrar. Pero ahí estaba. La sensación de que algo me observaba. No solo en el taller, sino ahora aquí, en este lugar sagrado que alguna vez me había dado consuelo. Miré hacia las estatuas, las cruces, los detalles minuciosos en los vitrales, pero todos parecían vacíos. Despojados de significado. Como si lo divino, lo sagrado, también hubiera sido corrompido. Sentí la necesidad de hablar. No con nadie en particular, sino conmigo mismo, con la voz interior que se había vuelto cada vez más insistente desde aquella tarde con el hombre extraño. ¿Qué está pasando?, susurré, mi voz resonando en la quietud del lugar. ¿Qué he desatado? Mi respiración se aceleró. Me sentía abrumado, y la presión sobre mi pecho era insoportable. Me deslicé hacia una de las bancas, dejando que mi cuerpo cayera sobre el banco con un peso que no sabía cómo soportar. Cerré los ojos, pero lo que vi al instante no era oscuridad. Era la escultura. De nuevo, esa figura, esa pieza que parecía no dejarme en paz. Vi cómo la escultura, esta vez sin estar en mi taller, estaba en todas partes. En las paredes de la iglesia, en los vitrales, en los bancos. Su forma se había multiplicado, se había expandido, y de alguna manera sabía que todo estaba conectado. La creación, la escultura, había comenzado a esparcirse más allá de mi taller, más allá de mi control.
Abrí los ojos de golpe y la iglesia volvió a ser lo que era. Pero la sensación de que algo había cambiado no me la pude quitar. Algo estaba transformándose dentro de mí. Algo estaba cambiando en todo lo que me rodeaba. De repente, escuché un sonido. No era la campana, ni el viento, ni los pasos de algún transeúnte. Era un susurro. Bajo, casi inaudible, pero persistente. Como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Giré la cabeza, pero no vi a nadie. El aire estaba quieto, denso, pero no había nada a la vista. Volví a poner mi atención en el altar, con la esperanza de encontrar alguna respuesta en los símbolos que ahí descansaban. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Y entonces lo supe. Lo que estaba ocurriendo no era solo un trastorno físico. No era solo un objeto que cobraba vida o se deslizaba por mi taller. No. Lo que había liberado no solo afectaba a lo material, a lo visible. Estaba alterando la realidad misma, comenzando a desplazarla hacia un lugar en el que la percepción humana no podía llegar, hacia algo que ya no podía controlar. Salí de la iglesia casi sin saber cómo llegué allí, y cuando mis pies tocaron de nuevo las calles del pueblo, lo entendí. Todo el pueblo estaba cambiando. Cada lugar, cada esquina, se había convertido en un reflejo distorsionado de sí mismo. Los edificios, las calles, las sombras, todo parecía adquirir una cualidad ajena, como si la realidad misma se estuviera retorciendo bajo el peso de lo que había hecho. De vuelta en mi taller, el aire ya no estaba quieto. La escultura, ahora, no estaba sobre la mesa. Había desaparecido. Busqué por cada rincón, pero no la encontré. Sin embargo, no me sorprendió. No importaba dónde estuviera. Sabía que ya no era la pieza la que me estaba persiguiendo. Era lo que había desatado con ella. Algo que ahora me estaba siguiendo, acechando, y cuyo propósito aún no comprendía del todo. Los días siguientes fueron borrosos. No podía decir si era el miedo o si era la sensación constante de que algo iba a suceder. Sabía que no podría escapar de lo que había comenzado, de las piezas que habían cobrado vida, de las sombras que se filtraban en mi mente. Las personas del pueblo comenzaron a evitarme. Nadie se atrevía a acercarse a mi taller. Nadie pronunciaba mi nombre en voz alta. Solo sabía que algo estaba allí, entre las paredes de mi vida, esperando el momento adecuado para reclamar su parte del pacto. Y yo, incapaz de resistirme, continuaba sin entender cómo había llegado hasta aquí, atrapado en una red que yo mismo había tejido. El tiempo había pasado, y con él, las sombras que acechaban mi vida comenzaron a tomar formas concretas. Ya no había escapatoria, ni en mis sueños ni en mis días. El pueblo parecía cada vez más lejano, cada rincón más distante, como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, aquí estaba, atrapado entre las paredes de mi propio taller, donde todo había comenzado, donde todo seguía siendo un reflejo distorsionado de lo que era. Lo había perdido todo. Mi paz, mi mente, incluso mi humanidad se había desvanecido entre las grietas de ese pacto. La escultura, esa pieza maldita que había creado, había dejado de ser solo un objeto. Ya no era solo madera. Era un conducto, un vínculo entre lo que conocía y aquello que no podía comprender, algo más grande, más antiguo. Algo que me observaba, me perseguía y no me dejaba ir. Pero un día, mientras la oscuridad se cernía sobre mí, decidí que no podía seguir viviendo de esa manera. La culpa que me había arrastrado a un abismo de desesperación ahora se convertía en mi motor para buscar una salida. Tenía que encontrar una forma de liberarme, aunque eso significara enfrentar lo impensable. Había algo que me había fallado, algo que no había considerado antes. La clave no estaba en la escultura, no estaba en el pacto en sí. La clave estaba en lo que había dejado de lado, la conexión con la humanidad, con la vida. La primera vez que busqué una solución, todo lo que encontré fue más desesperación. Volví a Internet, a la red, como cuando había empezado a buscar respuestas para obtener riquezas, para conseguir algo más.
Pero ahora no buscaba dinero, ni fama, ni perfección. Buscaba respuestas para revertir lo que había hecho. Sabía que el pacto era irreversible en su totalidad. No podía deshacerlo, no podía devolver lo que había tomado. Pero algo me decía que existía una rendija en ese maldito trato, algo que me permitiría, al menos, restituir parte de lo perdido. Lo que encontré no me dio respuestas fáciles, pero sí entendí lo que nadie quería saber: el pacto, tal como lo había sellado, no podía romperse. Las promesas del hombre oscuro eran claras en ese momento. Pero había algo más. Había un límite, una fecha de vencimiento para el beneficio obtenido. El mío estaba cerca, y eso era lo que me dio una esperanza tenue. Sin embargo, el precio sería el mismo, el precio era mi sacrificio. Luché con mis propios demonios, con la idea de que mi alma ya no me pertenecía. Pero, al mismo tiempo, entendí que aún quedaba algo más que no había perdido por completo. Mi humanidad, mi capacidad para elegir, para hacer lo correcto. Fue entonces cuando supe que no estaba solo, que el precio más grande ya lo había pagado, y que solo quedaba un último paso por dar. Decidí regresar a la casa de mis padres, aunque sabía que no sería bien recibido. Mi padre, quien siempre había tenido expectativas altas de mí, me recibió con una mezcla de decepción y enojo. «Si no consigues trabajo pronto, Joaquín, no sé qué vamos a hacer», me dijo con voz grave. Pero yo no le presté mucha atención. Aquel regreso no era para encontrar una solución rápida, no era para encontrar consuelo. Era para enfrentar lo que había hecho y encontrar el valor para enfrentarlo por completo. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, ahora era fría y vacía. Mi madre, a pesar de su paciencia y amor, también comenzaba a perder la esperanza. Ya no podía aguantar la presión de tener a un hijo que había cambiado su vida de forma irreversible. Yo, que había sido un joven lleno de sueños y ambiciones, ahora me encontraba atrapado en una vida que no era la mía. Me sentía como un fantasma en mi propia familia. Al principio, la vida en esa casa fue insoportable. Las conversaciones se volvieron tensas, las comidas largas y vacías. Mi padre seguía insistiendo en que buscara trabajo, en que pusiera fin a mi comportamiento errático. Pero ¿cómo podía explicarle lo que había hecho? ¿Cómo podía contarle que había vendido mi alma por un talento que ahora me perseguía y que ya no podía controlar? No era solo mi familia la que se alejaba. La gente del pueblo, aquellos que alguna vez fueron mis amigos, comenzaron a mirarme con recelo. Ya no confiaban en mí. No lo culpaba. Sabían que algo extraño había ocurrido, algo oscuro. Y, aunque nadie lo dijera abiertamente, todos sentían que la corrupción había tocado la puerta de mi vida y que, de alguna manera, se estaba filtrando en la suya también. Pero un día, después de semanas de aislamiento, algo cambió. Era un día como cualquier otro, el cielo gris, la brisa fría, pero había una sensación extraña en el aire. Decidí salir a caminar por el pueblo. No sabía por qué, pero sentí la necesidad de hacerlo. Al caminar por las calles solitarias, me encontré con algo que nunca imaginé ver: un niño, solo, parado frente a mi taller, mirando hacia adentro con ojos curiosos. Me acerqué, algo titubeante. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, sin saber qué otra cosa decir. «Solo estoy mirando», dijo con una sonrisa tímida, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y temor. «Mis amigos me dijeron que tú eres el mejor carpintero del mundo». Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía ser eso posible? Mis trabajos, mis creaciones, ya no eran solo madera. Ya no eran solo algo físico. Estaban cargadas de una energía, de una sensación que ya no podía comprender. Pero allí estaba, un niño que aún veía algo en mí, algo que no se había corrompido por completo. «¿Te gustaría ver algo que he hecho?», le pregunté, la voz entrecortada. Él asintió sin pensarlo, y lo llevé dentro del taller. Mostré una de las piezas que había trabajado en las últimas semanas. Era una escultura, sí,
pero no era la misma. No estaba marcada por las sombras, no estaba impregnada de la oscuridad que había invadido mis otras creaciones. Era algo más limpio, más puro. El niño la miró y sonrió, de manera genuina, como si hubiera encontrado algo que lo cautivaba. No había miedo en su rostro, no había horror. Solo admiración. «Es hermosa», dijo, casi en susurros. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. Vi, por fin, que no todo estaba perdido. Había una chispa de luz en medio de la oscuridad. Había algo por lo que aún podía luchar. Y fue entonces cuando comprendí que no tenía que seguir viviendo con el peso de mi pacto. Ya había pagado el precio, ya había hecho lo que el hombre oscuro esperaba. Pero aún quedaba algo por lo que valía la pena seguir. Decidí, de alguna forma, restaurar el equilibrio. Ya no podía deshacer lo hecho, pero podía cambiar el curso de lo que venía. Y tal vez, solo tal vez, con cada obra que creara a partir de ese momento, podría redimir algo de lo que había perdido. A veces, la salvación no viene en formas grandiosas ni mágicas. A veces, viene en los pequeños gestos, en los momentos donde, por fin, uno puede ver la luz, por tenue que sea, y decidir caminar hacia ella. Y fue así como empecé de nuevo. Sin promesas oscuras, sin pactos, solo con la esperanza de que, al final, la humanidad que aún conservaba me llevaría a un lugar mejor.